Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una exploración que yo creo que nos va a dejar muy sorprendidos por todo lo que hay detrás de todo este entramado y que necesariamente lo lleva a uno a pensar que definitivamente, sí, antes de lo que conocemos como historia, tuvo que haber una civilización muy superior. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que necesariamente tiene uno que llegar a esa conclusión después de escuchar lo que les voy a contar. Resulta que recordarán ustedes que en programas de hace ya algún tiempo que hice, hablé de que Colón, cuando llegó a América, era porque ya estaba lo suficientemente dateado para saber hacia dónde venía, que tenía dos bitácoras, una que era la que compartía con sus compañeros y otra que era la que él llevaba de manera secreta y en la que consignaba realmente cuál había sido el recorrido del día y cuál era la ruta precisa para llegar a donde él se proponía, que era ni más ni menos la India. Él quería llegar a la India para poder llevar especias a Europa, a sabiendas de que no podía pasar por encima por el Bósforo porque era territorio otomano, entonces tenía que buscar otro camino. Eso lo conté suficientemente. Y que él tenía unos mapas especiales en los que prácticamente tenía toda la información que necesitaba para poder cubrir todos esos recorridos. Eso obviamente que nos estaba indicando que él de antemano, mucho tiempo antes, ya sabía de qué se trataba. De hecho, inclusive, recordarán que les conté que tal vez el Papa Inocencio VIII, en cuya tumba dice que a él se debe el descubrimiento de América, era italiano y era, si no estoy mal, genovés como Colón. Y al parecer habían compartido este conocimiento y el Papa ya sabía que existía otra tierra allende los mares. Y Colón a su vez traía información. Entonces, casi que se podría afirmar, ya hay muchas tendencias que indican que eso fue cierto, que Cristóbal Colón ya había venido antes a América, por allá en 1484. Pero todo eso gracias a unos mapas que él tenía y que había logrado o había obtenido mejor en sus travesías anteriores, porque recordemos, aunque la historia de Colón, su pasado es relativamente oscuro, se asume que él también fue pirata, fue comerciante y fue pirata, por allá por las islas de Cabo Verde, esa viene a ser la costa occidental de África, Cabo Verde, Santo Tomás, Madeira. Él había estado por allá en función de comerciar con especias y con otras cosas que iba y traía, y por lo tanto, al conocer todo esto, tuvo contacto inclusive con muchos de los grandes cartógrafos de la Edad Media, que prácticamente todos eran de origen musulmán. Hay muchos que eran de origen musulmán. Pues bien, él con estos mapas pudo llegar a América sin tener la zozobra de saber que iba hacia un territorio desconocido. Y resulta que después de sus viajes, como en el tercer o cuarto viaje, uno de sus marineros cayó en manos de, digámoslo, de la flota turca, y en su poder encontraron un mapa muy especial que él, el que llevaba el mapa, indicó que pertenecía a Colón. Pues este mapa al parecer sirvió también como de fuente o de guía para otros mapas que vinieron posteriormente y para descubrir rutas que hasta ese momento no se conocían. Uno de esos mapas se asume que fue también visto por un personaje que es el eje central de la narración de hoy,
un personaje que se llamaba Piri Reis. Piri Reis era un almirante turco. Había sido corsario también. Bueno, más que corsario, había sido pirata. Comerciante, estuvo al servicio pues del sultán Selim, que creo que fue el que lo envió, y luego al servicio de Solimán el Magnífico mucho después. Lo cierto es que él en 1513, este Piri Reis, publicó un libro llamado Barille. Barille significa más o menos los viajes, algo así parecido. Y en ese libro él consignaba una serie de mapas que, de acuerdo con lo que él describe, eran mapas que él había recibido desde antiguo, desde mucho tiempo antes, y que todos esos mapas empezó a estudiarlos y llegó un momento en que dice él mismo que más de 20 mapas, que él mismo pudo rearmar un mapa completo. Y ese mapa completo tiene la particularidad, y es ahí donde está lo extraordinario, es que en ese mapa aparecen las costas, particularmente, bueno, las del Viejo Mundo, pues no tenía ningún sentido. Se conocía perfectamente el Mediterráneo, se conocía el norte de África, parte de la costa occidental de África. Para esa época, pues ya más o menos se navegaba al cabotaje, es decir, se iba con tierra a la vista, bordeando las costas, en este caso de África. Pero lo interesante de todo es que en ese mapa aparecían los perfiles y prácticamente todas las características del continente americano. Obviamente que en aquella época ya también se tenían algunas nociones de cómo era la costa norte de Norteamérica, la parte superior, donde está Groenlandia, donde está Terranova. Ya más o menos se conocía, y obviamente que se sabía a ciencia cierta que por allí habían pasado los vikingos a finales del primer milenio, terminando el primer milenio, desde el 800, desde el 900, habían estado por ahí. Inclusive ellos bautizaron una parte de este territorio como Vinlandia, apuntando este nombre al hecho de que allí se cultivaba el vino, pues que era una tierra de vino y miel, o sea, una tierra próspera. Por lo tanto, aunque ya se conocía, no era, es decir, se sabía de su existencia, pero no se conocía en ciencia cierta realmente de qué se trataba. Pero lo que era ese perfil, el perfil del Atlántico de Norteamérica, bajando por todo ese perfil, cruzando a Centroamérica y continuando hacia el sur de América, no se sabía. Pues prácticamente habían transcurrido 20 años del descubrimiento de América. Por lo tanto, todavía no se habían adelantado unas incursiones que fueran lo suficientemente sólidas, con cartógrafos a bordo que pudieran hacer el perfil y más o menos delinear la geografía o la orografía de ese territorio que iba desde arriba, desde prácticamente la parte norte de Norteamérica hasta el sur, hasta el Tierra de Fuego y más allá. Pues en este mapa de Piri Reis aparece justamente todo ese perfil de la parte, en este caso, oriental de América. Inclusive aparece, y hay una equivocación en él, parece que tuvo una confusión, aparecen 2 veces el Amazonas, uno en el delta que suficientemente conocemos, y otro que luego se identificó como el delta del río Pará. Lo cierto es que aparece pues todo ese perfil, muy, muy fiel a la realidad, cuando todavía en 1513 apenas se descubrió el Océano Pacífico por parte de Vasco Núñez de Balboa. Y ya estaba hablando del perfil del otro lado que iba hasta Tierra de Fuego y más allá de Tierra de Fuego. Y ya les hablaré de eso también. Pues entonces, todo ese perfil, decían, ¿de dónde sacó esto? Del mapa de Cristóbal Colón, de los otros mapas que consultó, el de Oronteus Finius, el de Toscanelli, y de otros tantos cartógrafos muy célebres de la época, que a su vez habían tomado puntos de referencia de la cartografía
de la Edad Media, que a su vez se remitía mucho más atrás, e inclusive se habla de la época de los fenicios, que fueron los primeros grandes navegantes y que por ende tenían que haber perfilado los continentes o las tierras a las que llegaban. Pues bien, esto obviamente que los puso a pensar, y hay un personaje muy especial que es Charlotte Hapgood, que se dedicó a estudiar todos estos mapas antiguos. Y resulta que este mapa de Piri Reis, en 1956, el mapa de Piri Reis se desapareció, pero en 1929 apareció en el Museo de Topkapi en Estambul. Y en 1956, no sé, un oficial turco le dio por enviar una copia de ese mapa a una entidad de los Estados Unidos en donde estaba el capitán Arlington Mallory. Este capitán Arlington Mallory es oceanógrafo, ha sido o fue antropólogo, además criptógrafo, es decir, que estudiaba pues todos estos documentos, y particularmente su gran hobby era estudiar los mapas antiguos, pues se dedicó a estudiarlos. Mallory, con la ayuda de Hapgood, y empezaron a tratar de armar como ese rompecabezas. Y se encontraron entonces que este mapa no solamente tenía ese perfil que digo de la parte oriental de América, iba hasta abajo, sino que además continuaba, y decían, pero ¿por qué puede continuar hacia abajo? Esto no tiene sentido. Sin embargo, Hapgood y Mallory llegaron a la conclusión de que ese territorio que aparece más abajo de Tierra de Fuego era ni más ni menos que la Antártica, o la Antártida que llaman. Decían, pero no podían como ubicarla muy bien porque no tenían puntos de referencia, entendiendo que la Antártida está cubierta de hielos desde hace miles de años. Algunos calculan que más o menos más de 4.000 años, unos 4.000 años, y que hace más o menos unos 4.000 años sucedió que el hielo avasalló todo ese continente, lo tapó. Algunos inclusive llegan a remontar que es más antigua esa glaciación que tapó prácticamente todo ese continente. Y resulta que ellos, en el año geofísico de 1958, con unos aparatos especiales pudieron determinar más o menos la orografía de ese continente, es decir, el perfil, cómo era ese continente. Y resulta que en este mapa de Piri Reis, después de hacer muchos estudios y confrontar datos que tenían, llegaron a la conclusión de que era la Antártida, pero cuando la Antártida estaba libre de hielos, es decir, antes de que la glaciación avasallara todo ese continente. Y sostienen que hay dos porciones que más o menos parecen unas bahías en la tierra de la reina Maud, y que son exactamente, de acuerdo con lo que los instrumentos modernos indican, son exactamente las mismas que estaban descritas en este mapa de Piri Reis. Bueno, y entonces, ¿cómo pudieron haber hecho ese mapa sabiendo que la Antártida está cubierta de hielo? A ciencia cierta desde hace más de 4.000 años, a ciencia cierta. Y que además de eso, por la tectónica de placas, esa masa de tierra estaba 4.000 kilómetros más al norte, y que por el desplazamiento de la tectónica de placas y por el peso del hielo y todas esas cosas se fue desplazando hasta el emplazamiento que hoy tiene. Eso indicaría que llega un momento en que ese mapa da la sensación de que en la punta sur de Sudamérica y en este caso la Antártida prácticamente están unidas. ¿Eso por qué tan extraño? Siguieron estudiando y encontraron que prácticamente esta Antártida que hay ahí está completa y es simple y llanamente el continente helado sin hielo, cuando supuestamente era todavía una tierra de un clima relativamente templado y en la que pudo
o la que pudo albergar una civilización. Y si una civilización en aquella época, necesariamente uno tiene que evocar de nuevo la omnipresente Atlántida. Y lo decimos porque justamente de ahí surgió la teoría de que la Atlántida pudo estar en la Antártida cuando aún estaba libre de hielo. Y que fue una civilización madre que se expandió por todo el resto del planeta e irrigó a todo el resto del planeta con su conocimiento, con su tecnología, y de ahí salieron los dioses civilizadores, los Viracocha, Horus, ¿quién más? Quetzalcóatl, y todos estos dioses que se convirtieron en civilizadores de distintos pueblos. Salieron justamente de ahí. Y la cuestión va más allá porque resulta que este mapa que muestra esa Antártida sin hielos, cuando se estudia bien, resulta que ese mapa tiene otros mucho más viejos o añejos o antiguos que el mismo mapa de Piri Reis. Hapgood y Mallory y otros tantos estudiosos afirman entonces que este conocimiento pudo haber llegado a las manos de Piri Reis y a todos estos cartógrafos de la Edad Media, a toda esta gente que levantaban planos marinos, pues, es decir, lo que llaman los mapas portulanos, es decir, que son mapas marinos de los cuales dependían la vida de los marineros y por lo tanto una equivocación, por pequeña que fuera, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y se llaman portulanos porque hablan de puerto a puerto, se llaman así, de puerto a puerto, portulanos. Entonces esos mapas tenían prácticamente todas las indicaciones de los mares, sus bajíos, sus corrientes, las islas que aparecían en determinadas partes, y todo eso lo consigna Piri Reis en su mapa que aparece en Estambul en 1929, que está inclusive pintado sobre una piel de cabra muy flexible, que todavía conserva parte de sus colores originales, aunque el original de este mapa nunca más se volvió a ver. Se sabe que está guardado en Topkapi, y lo que se ha visto, lo que fue enviado a Estados Unidos y que orgullosamente está en las embajadas de Turquía, en muchas partes aparece ese mapa, son simplemente copias de aquel. Pero ese mapa a su vez es copias de otros muchos más antiguos. Como decíamos, él mismo acepta que tomó eso de 20 mapas y fue reconstruyendo para tratar de darle la forma que posteriormente nos mostró a la humanidad. Pero entonces, al tratar de comprender de cuál es el origen, se van remontando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y resulta que todo parece indicar que surgió fue por los lados de Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Es decir, de la época de Alejandro Magno, fue la cuestión. Y que a su vez llegó ahí porque pudo venir vía Egipto. Pudo haber llegado por Egipto. Y por Egipto llegó a recalar ahí. Y de ahí fue esparciéndose y los tuvieron los fenicios. Y ese mapa, o estos mapas, regularmente todos, y estoy hablando de Toscanelli, estoy hablando de Oronteus Finius y de otros tantos cartógrafos importantísimos, resulta que todos parece que bebieron de un mapa primigenio, de un original, y ese original fue el que pudo haber entrado a Alejandría por el Egipto antiguo. Y entonces volvemos al punto de partida, y es que procedía de una civilización antediluviana. En este caso podría ser la civilización de la Atlántida, que a juzgar por lo que indican todos estos señores, pudo haber estado asentada justamente en esa Antártida libre de hielos, y que como era una potencia mundial, en un momento dado, su comercio con todas las demás regiones permitía que hubiese un intercambio cultural, y entonces todo esto se iba llevando de puerto en puerto, y así pudo haber llegado a Egipto, y de Egipto a Alejandría. Mucho más, sí, y es una tendencia ya, es una tendencia entre los egiptólogos y entre los estudiosos de las pirámides y de toda la civilización egipcia, es que los egipcios no descubrieron nada
ni su tecnología fue una tecnología que ellos mismos la fueran construyendo, sino que simplemente eran remanentes de tecnologías anteriores que ellos habían recogido de sus antepasados, y que esas tecnologías anteriores necesariamente venía de una matriz, y esa matriz podría ser la Atlántida. Entonces, si vemos, y aquí tenemos que volver sobre ese es como el núcleo de todo este cuento, si vemos que en todas las latitudes del planeta existen palabras comunes, tecnologías comunes, monumentos comunes, pirámides, zigurats, mastabas, construcciones ciclópeas, Baalbek, Tiahuanaco, que todo eso necesariamente obedecen a un mismo patrón en todo el planeta, que entonces tuvo que haber salido de una civilización madre, y que esa civilización madre debió ser la Atlántida. Y cada vez hay más elementos para afirmar que en efecto la Atlántida necesariamente tuvo que haber existido. Que se siga discutiendo si fue allí, allá o acullá es distinto. Pero ahora se apunta a que en la Antártida, cuando estuvo libre de hielos, pudo estar allí esa civilización, y que justamente toda esa catombe de la que se habla, de la destrucción de toda esa civilización en una noche y un día, pudo haber obedecido a esa desglaciación. Y por lo tanto, esa que estaba instalada ahí desde hacía muchos o miles de años, de la noche a la mañana fue destruida, pero ya había irrigado suficiente conocimiento, por una parte, por su permanente interacción comercial con todos estos puertos, tanto de Europa como del resto del mundo. Entonces ya había un conocimiento, digámoslo, uniforme, que fue adoptado por todas las culturas, y cada una le dio obviamente su forma. Una vez que le llegó a esa cultura, le llegó toda esta información, la fue adaptando a sus propias necesidades. Entonces, de acuerdo con eso, estos mapas de Piri Reis tuvieron que haber sido trazados en aquella época y por alguien que pertenecía a esa civilización, mucho más que lo que él trazó, bebiendo de otros mapas anteriores, y esos mapas de otros mapas anteriores, y esos anteriores de un mapa primigenio, de uno primordial, que para poder reconocer todo eso, más la orografía, los picos, las montañas, los ríos, tuvieron que haber observado todo desde el aire. Es decir, que ese mapa se tuvo que haber trazado desde el aire, y por alguien que tenía un conocimiento profundo, no solamente de la orografía y de la cartografía, sino de otras ciencias que tienen que estar incluidas ahí para poder construir un mapa y poder entenderlo, trigonometría y otras disciplinas sin las cuales no es posible construir los mapas. Entonces, que tuvo que haber sido alguien de esa civilización superior, que algunos dicen pudo ser la Atlántida, o no necesariamente la Atlántida, sino una civilización superior, póngale el nombre que quiera, o la misma Atlántida, como digo, una civilización superior o la misma Atlántida. Pero alguien de allá tuvo que haber construido estos mapas desde el espacio, y esa información le llegó a Piri Reis. El mismo Piri Reis ni siquiera sabía de dónde había salido todo eso, porque a juzgar por lo que dicen estos científicos, particularmente Mallory y Hapgood, él simplemente copió, y que inclusive dentro del mapa que él construyó hay muchísimas inexactitudes que son propias de alguien que no conocía lo que estaba realmente pintando, pero hay la mayor parte con una exactitud que es pasmosa. Obviamente que ahí tienen que hacer los cálculos de longitudes, latitudes, para poder que encaje absolutamente todo. Dentro de eso, y como decíamos, con algunas inexactitudes, la generalidad del mapa es que es perfecto y fue hecho mucho antes y le llegó a las manos a Piri Reis, y que tuvo que haber sido perfilado, dibujado, construido de alguien que vivía en la Antártida. No puede ser de otra manera. Y que alguien que vivía en la Antártida
y que era una civilización que tenía tal tecnología que inclusive poseía vehículos aéreos desde los cuales pudieran observar todo. Y aquí volvemos a otro denominador común: los vimanas, aquellas naves voladoras de los indios, los discos de oro batido de los incas y otros artilugios voladores que los hemos visto en todas las mitologías y en todas las sociedades y en todas las culturas. Y que todo eso procedería de una civilización madre que vivía allá en la Antártida. Pero estos mapas de Piri Reis siguen siendo objeto de estudio. Y tienen que serlo porque todavía esconden muchísimos más secretos. Secretos que tienen que ver inclusive con cosas tan puntuales que en el mapa él, con determinados colores, y esto fue pues redescubierto por Hapgood y Mallory, es que, por ejemplo, cuando hay arrecifes, los arrecifes están pintados de rojo, que significa peligro. Hay otros colores para denotar que es una corriente marina. Hay otros con otros colores con los que quieren puntualizar que ese sitio es de marismas, es decir, de bajos fondos, de mar inclusive casi que tirando como a manglar o cosas por el estilo. Es decir, tantas cosas, los picos de las cordilleras para denotar alturas, si son nevados o no son nevados, porque inclusive les da una coloración que da la impresión de que se refiere precisamente a la nieve. Es decir, son tantas cosas que uno encuentra en este mapa que Piri Reis resumió de los otros que tomó anteriormente y que aún, independientemente de las inexactitudes de lo que estábamos hablando, es un documento extraordinario que no tiene par en la historia de la humanidad y que vuelve a llevarnos a la idea de que antes hubo civilizaciones mucho más poderosas que las que hoy tenemos y con una tecnología que a veces se nos antoja que era superior a la que hoy poseemos, pero que, como sucede siempre, y ahí nos tenemos que remitir a las mitologías, particularmente todas estas civilizaciones se perdieron por la ambición, por la codicia, porque el hombre se fue corrompiendo en su naturaleza, y que sería también el punto de partida para aquellos castigos divinos que se tradujeron en diluvios, cuando los dioses o Dios dijeron: no, es que no podemos más con estos individuos, esto se nos salió de las manos, hay que barajar y echar de nuevo. Todo eso necesariamente nos tiene que llevar a pensar que este documento es de inestimable valor y que nos corrobora cada vez más que antes necesariamente hubo civilizaciones superiores y que éstas fueron destruidas. La pregunta es: ¿no vamos a aprender la lección? Creo que todos vamos por el mismo camino. Piri Reis nos mostró algo de eso, pero ahora nosotros, que tenemos pleno conocimiento y dominio de todas esas ciencias, no hemos querido entender partiendo de lo que ocurrió en el pasado. Y que con mayor razón ahora que podemos hacer mapas desde los satélites y demás, y cómo nosotros no entendemos que estamos acabando con el planeta. Si aquella civilización hizo ese mapa y ese mapa llegó hasta nosotros, ¿no era también como una especie de mensaje en la botella, lanzada, digámoslo, a la historia de la humanidad, entendiendo la historia en sentido figurado como el mar de la historia de la humanidad, para que pudiéramos rescatarla y supiéramos de qué se trata, de dónde venimos y para dónde vamos? Quería contarles esta historia porque me parece muy interesante y que ojalá ustedes también averigüen un poquito más sobre esto, porque hay mucha tela para cortar y tal vez en otra oportunidad volveremos sobre este tema desde otra perspectiva. Así que por ahora, a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo, como siempre, la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad será otro delicioso viaje de historias. Chao.